Hay una pregunta que quizá nadie te ha hecho todavía. ¿Quién programó tu mente? No me refiero a las decisiones que tomaste conscientemente, sino a lo que absorbiste sin darte cuenta, los silencios que moldearon tus creencias, las miradas que infundieron miedo, las palabras que codificaron culpa, las ausencias que arraigaron la carencia. Sí, hay un código que opera silenciosamente dentro de ti, y este código no fue escrito solo por ti. Bruce Lipton nos muestra que el 95% de nuestras vidas se rige por este código, el subconsciente. No es una metáfora, es biología. Tu subconsciente es como un programa que se ejecuta en segundo plano, mientras tu mente consciente intenta, en vano, cambiar el rumbo de las cosas, y probablemente te hayas sentido así antes. Intentas pensar positivamente, intentas cambiar tu realidad, intentas manifestar algo diferente, pero algo dentro de ti sigue vibrando igual, como si hubiera un DJ interno tocando la misma canción repetitiva, incluso cuando ya has elegido una nueva banda sonora. Aquí es donde entra la hipnosis cuántica, no como un truco ni como control externo, sino como una profunda reconexión con tu propio sistema operativo. No te borra, te despierta desde dentro, y por eso la llamamos cuántica, porque accede al reino donde todo aún es potencial, donde comienza el verdadero cambio. Joe Dispenza nos recuerda que tu cerebro no es solo un archivo de memoria, es un transmisor y receptor de frecuencias electromagnéticas. Todo lo que piensas y sientes emite una señal energética, y esta señal informa al campo sobre lo que crees que es real. Ahora piensa en esto. Si tu subconsciente, programado por viejos recuerdos, creencias heredadas, traumas no procesados, continúa vibrando en una frecuencia baja, es él quien manifiesta tu realidad, incluso si tu mente consciente te dice lo contrario. Esta es la gran trampa espiritual, intentar cambiar tu vida con la fuerza de voluntad, mientras el sistema que controla tus reacciones, emociones y decisiones permanece intacto, invisible, automático. La espiritualidad práctica, la que transforma, sana e integra, comienza donde termina el control. Empieza cuando accedes al código fuente de tu mente, y este acceso ocurre en estados alterados de percepción. No hay milagros, hay técnica, hay ciencia y hay entrega. No estás roto, estás programado, pero cualquier programación puede reescribirse. Por eso estamos aquí, por eso existe este vídeo. Ahora sumérgete conmigo, porque lo que hay detrás de tu dolor no es un fracaso. Es solo un programa viejo que necesita una actualización. Algunos dolores no surgen en el presente, recurren. ¿Has notado alguna vez cómo ciertos patrones se repiten, incluso cuando todo a tu alrededor parece diferente? Relaciones que empiezan prometedoras y terminan en soledad. El miedo que llega sin razón aparente. La sensación de que algo te frena, incluso cuando tu mente te dice que es hora de seguir adelante. Estos ciclos no son mala suerte, son frecuencias, y estas frecuencias no provienen de lo que deseas, sino de lo que sientes en lo más profundo, incluso sin saberlo. La ciencia del campo cuántico, integrada con la sabiduría de la mente subconsciente, nos muestra que todo es energía, y esta energía vibra en patrones, repitiéndose como un eco. Cuando ocurre un trauma, ya sea intenso o silencioso, deja un registro vibratorio en el cuerpo y la mente, y este registro comienza a atraer magnéticamente experiencias que coinciden con su frecuencia. Por eso es tan difícil cambiar solo con fuerza de voluntad. Por eso repetir frases positivas no basta, porque el campo no escucha palabras, escucha coherencia, escucha verdad emocional. Aquí es donde la hipnosis cuántica se revela como un puente entre la mente emocional, donde se almacenan estos registros, y el campo cuántico, donde se pueden elegir nuevas realidades. Pero este puente no se construye con prisas, nace de la escucha interior, de un estado en el que se deja ir la actitud defensiva. Se suelta el control y se sintoniza con lo que yace más allá de la superficie. La trampa silenciosa consiste en intentar cambiar el comportamiento cuando lo que se necesita cambiar es la frecuencia vibratoria que lo sustenta. Y la frecuencia solo se puede cambiar desde dentro. No atraes lo que deseas, atraes lo que aún vibra, y lo que vibra sin ser observado sigue creando tu realidad. Por lo tanto, antes de intentar manifestar algo nuevo, debes escuchar con valentía lo que tu cuerpo te dice, porque el dolor recurrente no es un castigo, es una petición de renovación interna, una frecuencia que pide otra oportunidad para transformarse. No todo lo que suena bonito cura, y no toda la espiritualidad es real cuando se experimenta solo con palabras. Hay una profunda diferencia entre decir algo y vibrarlo. Puedes repetir cientos de veces que te amas, que confías en ti, que lo mereces, pero si, al cerrar los ojos, tu cuerpo se contrae, tu corazón duda y tu estómago se tensa, entonces es tu campo emocional, no tus palabras, el que envía la verdadera señal. Y el universo responde a esa señal, siempre.
Quizás hayas pasado por momentos en los que intentaste seguir todo lo aprendido. Leíste, estudiaste, visualizaste, escribiste afirmaciones, pero en el fondo había algo que se resistía, algo que no se movía, como si hubiera una capa interna que no se dejaba tocar. Esto no es un fracaso, es coherencia emocional. Tu subconsciente no se conmueve por las apariencias, solo responde a la verdadera vibración. Y aquí va un punto clave. No se trata de culparte por no vibrar positivamente, se trata de reconocer lo que vibra silenciosamente tras las palabras, porque es este silencio, a menudo lleno de dolor, inseguridad y desvalorización, el que impulsa tu realidad. La hipnosis cuántica no es una técnica mágica, es un espacio seguro para la escucha interior, donde se revelan las capas del inconsciente sin juzgar, donde los viejos guiones, aquellos que la autoayuda ignora por incomodidad, finalmente pueden reinterpretarse. No tienes que decir que estás bien cuando no lo estás. El campo no se impresiona con las actuaciones, solo se transforma cuando hay verdad. Y la verdad no es perfección, la verdad es presencia. Es cuando miras lo que sientes con compasión, sin intentar arreglarlo, simplemente reconociéndolo. La espiritualidad performativa requiere un esfuerzo constante. La verdadera espiritualidad requiere la valentía de sentir, y el sentimiento, al abrazarlo, se convierte en una puerta de entrada a la sanación vibracional. Por eso, a menudo, lo que retrasa tu transformación no es la falta de fe, es esforzarte demasiado por parecer pleno, cuando, en realidad, lo que te acerca al campo es la honestidad emocional que tienes contigo mismo. Hay un momento, casi imperceptible, en que la transformación empieza a ocurrir, pero es también en ese momento que una parte de ti intenta detenerla. Este momento no es grandioso ni está lleno de luz. Es sutil, es cuando empiezas a soltar, cuando dejas de intentar comprenderlo todo, cuando te relajas, incluso sin tener todas las respuestas. Pero ahí es cuando surge el miedo, miedo a perderse, miedo a no volver, miedo a perder el control. Este miedo no es irracional, es ancestral, tiene sus raíces en una mente que aprendió, desde temprana edad, a sobrevivir con control, a controlar las emociones para evitar el rechazo, a anticiparse a todo para evitar ser herido, a desconfiar de lo invisible para evitar el dolor. Pero la paradoja es que cuanto más intentas controlar tu transformación, más bloqueas tu propio acceso a ella. La mente consciente, con sus estructuras racionales, se convierte en una barrera entre tú y el subconsciente, que solo se abre cuando te relajas, cuando confías, cuando te dejas llevar. La hipnosis cuántica no requiere que desconectes tu mente, la invita a descansar. Y en ese descanso se abre un espacio. Es como si te alejaras del volante por un momento y dejaras que algo más sabio, algo que siempre ha estado ahí, te lleve desde dentro. Este proceso no es pasividad, es rendición activa, una decisión consciente de renunciar al control mental, permitiendo que el cuerpo y las emociones guíen un nuevo camino, porque lo que sabotea tu frecuencia no es lo que te sucede, es la necesidad de controlar cómo debería suceder todo. Esta necesidad cierra la puerta al ahora, y el ahora es el único lugar donde puede ocurrir la reprogramación. Soltar no es rendirse, soltar es confiar en lo invisible que te sostiene, incluso cuando aún no lo comprendes. Y esta confianza silenciosa es el terreno fértil donde puede nacer una nueva vibración. No todo lo que sentimos empezó con nosotros. A veces lo que nos conmueve o nos paraliza tiene raíces que no reconocemos porque no nos pertenecen del todo, pero están dentro de nosotros. Bruce Lipton, hablando de epigenética emocional, nos recuerda que heredamos mucho más que rasgos físicos. También heredamos memorias vibracionales de nuestros ancestros, miedos que no pudieron sanar, silencios que no pudieron romper, dolores que se mantuvieron ocultos y que ahora se manifiestan en nuestros patrones, decisiones y bloqueos. Quizás tengas miedo de perder, aunque nunca hayas perdido. Quizás cargues con una ansiedad constante, incluso en momentos de paz. Quizás hayas aprendido a desconfiar de la vida, incluso sin saber exactamente por qué. Es como si hubiera una memoria emocional grabada en tus células que dicta un guión antiguo, un guión que no es tuyo pero que, sin embargo, se repite a través de ti. La hipnosis cuántica, cuando se usa conscientemente, permite acceder a este punto del sistema. No confronta, revela, no fuerza, simplemente muestra. Y en esta demostración ofrece al cuerpo y a la mente una nueva posibilidad vibratoria. Actualizar esta información heredada sin tener que revivir el trauma original. Esta actualización no se produce con palabras, sino con sensaciones, mediante estados internos de permiso y reconocimiento. Al conectar con estas memorias heredadas, sin miedo ni prisa, algo empieza a disolverse, no como una explosión, sino como una niebla que se disipa lentamente. Y entonces te das cuenta de que ya no tienes que cargar con el miedo a la guerra que no viviste, la escasez que no presenciaste, la culpa que no era tuya. Romper con los patrones transgeneracionales es un gesto de amor, no solo por ti mismo,
sino por todos los que te precedieron. Es un gesto de interrupción compasiva, de decir en silencio, gracias por todo, pero elijo algo nuevo. Y cuando esta elección se toma desde dentro, con verdad, con emoción, con coherencia, el campo cuántico responde, no con magia, sino con nuevas posibilidades, porque cuando sanas por dentro, reescribes la realidad exterior, y esa realidad ya no necesita cargar con lo ajeno. Hay una tensión sutil entre lo que deseas y lo que vibras, un conflicto silencioso entre la fuerza del deseo y la resistencia que conlleva, porque, en el fondo, cuando deseas con demasiada intensidad, tu subconsciente entiende una cosa, sigue faltando. El deseo intenso puede parecer fuerza, pero a menudo esconde escasez, y el campo cuántico responde a la vibración, no a la intención verbal. Puedes afirmar lo que deseas 1000 veces, pero si al afirmarlo sientes ansiedad, angustia o urgencia, eso es lo que se propaga, no el deseo en sí, sino el vacío que lo sustenta. Esta es la paradoja. El deseo, cuando está cargado de apego, delata la ausencia. La vibración de la carencia contamina la petición. Y sin darte cuenta, refuerzas precisamente aquello que intentas cambiar. La hipnosis cuántica actúa sobre este punto oculto. Desactiva la urgencia, calma el sistema, lleva la mente a un estado de presencia, donde el deseo no proviene de la carencia, sino de la elección. Donde el deseo no es un grito, sino el susurro seguro de alguien que ya se siente completo. En este estado es posible crear lo que Joe Dispenza llama microexperiencias emocionales internas. Se trata de pequeñas experiencias vibratorias, generadas en un estado alterado de percepción, en las que el cuerpo empieza a sentir lo que la mente solo había imaginado. Y al sentir, el sistema comprende, esto ya es real. Es en este momento que comienza la manifestación, no afuera, sino adentro, en la frecuencia, en el campo. Y el campo, al percibir esta coherencia entre la imagen mental y la sensación real, comienza a reorganizar las posibilidades. No se trata de querer más, se trata de querer con más conciencia, con más presencia, con más suavidad vibratoria, porque lo que se manifiesta no es la fuerza de la petición, es la verdad de la frecuencia, y cuando esa frecuencia dice es, el universo simplemente responde, así sea. Hay un punto dentro de ti donde el tiempo se ralentiza, donde la mente se silencia, donde el cuerpo empieza a escuchar lo que el alma siempre ha sabido. Este punto no es místico, es fisiológico. Es accesible, se revela cuando respiras con presencia, cuando la respiración deja de ser automática y se convierte en un canal de reconexión entre tu corazón, tu cerebro y el mundo que te rodea. Antes de cualquier técnica, antes de cualquier reprogramación mental, hay que preparar el terreno. Y ese terreno es el cuerpo. El cuerpo retiene viejas tensiones, se contrae a la menor señal de peligro emocional, y si se contrae, el subconsciente permanece cerrado. Nada entra, nada se transforma. La respiración coherente es una de las claves para abrir esta puerta. Al inhalar y exhalar con un ritmo tranquilo, consciente y equilibrado, el sistema nervioso comienza a pasar de un estado de alerta a otro. El ritmo cardíaco se armoniza. El cerebro, en sincronía con el corazón, entra en ondas más lentas. Y es en este estado que el subconsciente se vuelve permeable. Joe Dispenza analiza la importancia de esta coherencia. Cuando el cuerpo armoniza con la mente, el campo circundante responde con mayor claridad. Lo que sientes deja de ser ruido y se convierte en señal. Una señal vibracional pura capaz de informar al campo sobre la realidad que desea co-crear. Pero no se trata solo de respirar. Se trata de sentir al respirar. Sentir el aire como un mensajero sutil. Inhalar como quien recibe. Exhalar como quien da. Este ritmo simple pero profundo comienza a disolver capas de tensión y da paso a lo nuevo. Y con este cuerpo más disponible, más tranquilo, más entregado, cualquier sugestión hipnótica cobra fuerza. No porque se haya transmitido a la perfección, sino porque encontró un canal despejado para entrar. El cuerpo es el puente, el cuerpo es la plegaria silenciosa que el campo escucha. Cuando vibra en presencia, todo lo que llega a él tiene más posibilidades de permanecer. Por lo tanto, la respiración coherente no es solo una preparación, es un ritual de apertura, un sutil recordatorio de que, antes de poder cambiarlo todo, primero debes llegar plenamente al momento presente, porque solo aquí, en el ahora, la realidad comienza a reescribirse. Vivimos en una época donde todo es inmediato. Las respuestas llegan en segundos, las imágenes cambian en milisegundos y la estimulación nunca cesa. Pero lo que parece inofensivo o incluso placentero esconde una sutil trampa: la adicción a la dopamina a corto plazo. La dopamina es un potente neurotransmisor. Genera esa sensación de recompensa, emoción y placer instantáneo. Sin embargo, cuando el organismo se acostumbra a esta liberación rápida y constante, se impacienta.
pierde la capacidad de mantener estados internos más profundos, lentos y transformadores. Y aquí es donde muchas prácticas de reprogramación fallan, porque reprogramar el subconsciente requiere tiempo interno, requiere persistencia, requiere un cerebro capaz de desacelerar, que tolere el silencio, que acepte el vacío como un espacio fértil para la creación. Pero cuando somos adictos a la dopamina, ya sea a través de las redes sociales, estímulos visuales incesantes o recompensas digitales, nuestro cerebro pierde su plasticidad emocional. Quiere saltarse pasos, busca alivio inmediato, y al hacerlo, rechaza los estados profundos necesarios para un verdadero cambio vibracional. La hipnosis cuántica surge como un antídoto suave, no es entretenimiento, es una forma de ralentizar el ritmo. Al inducir ondas cerebrales más lentas, como las ondas alfa y teta, permite que la mente se desconecte de los patrones hiperestimulantes de la vida cotidiana y entre en un espacio de verdadera receptividad. Este reinicio neuroquímico no ocurre de repente. Se establece mediante la presencia, la repetición suave y la conciencia. Y es en este estado que comienzan a formarse nuevas conexiones sinápticas, conexiones que no dependen del placer inmediato, sino de una coherencia emocional duradera. Para que tu reprogramación sea sólida, tu cerebro necesita reaprender a permanecer, a respirar en silencio, a encontrar el significado en profundidad, sin prisas, porque lo que transforma no es lo que te sacude, es lo que perdura incluso cuando el mundo exterior grita. Y esta permanencia comienza cuando eliges bajar el ritmo interior, elige el ritmo de tu alma, elige escapar del vicio de la prisa y entrar en el ritmo de la verdad. Imagina un campo seco y duro, olvidado por el tiempo. Siembras una semilla, esperas, y nada florece. ¿El problema está en la semilla o en la tierra que no está lista para recibirla? Así es el subconsciente. ¿Cuántas veces has intentado aplicar una nueva técnica, repetir afirmaciones, visualizar escenarios perfectos, pero en tu interior nada se mueve realmente? La respuesta puede estar en ese suelo interior, endurecido por frustraciones pasadas, viejas creencias y emociones no digeridas. El subconsciente no responde al esfuerzo, responde a la preparación. Y esta preparación es emocional, energética y vibracional. La hipnosis cuántica funciona precisamente en este nivel. No fuerza el cambio, prepara el terreno, suaviza las capas internas, fertiliza el suelo para que cualquier semilla que desees plantar, ya sea de abundancia, amor o salud, tenga las condiciones para germinar. Esto significa que, antes de insistir en manifestar algo nuevo, debemos cuidar la tierra, quitar las piedras del resentimiento, abrazar los residuos del dolor, suavizar los bloqueos del miedo. Y esto no se hace con palabras prefabricadas ni con prisas, se hace con presencia. Bruce Lipton nos recuerda que el subconsciente funciona como una grabadora, captura patrones y los repite a menos que algo profundo lo reentrene. Pero solo acepta este reentrenamiento cuando se siente seguro, cuando encuentra espacio para recibir una nueva vibración sin resistencia. Es por esto que muchas personas se frustran al practicar técnicas espirituales, no por falta de fe, sino por falta de preparación interior. Cuidar tu jardín interior es un gesto de amor, es reconocer que el cambio comienza antes del resultado. Empieza en lo invisible, en el silencio, en el cuidado del espacio que acoge la nueva información. Porque ninguna semilla florece en una tierra que aún llora por dentro. Pero cuando la tierra está lista, hasta las intenciones más pequeñas encuentran la fuerza para hacerse realidad. Miras hacia adelante, deseas algo nuevo, visualizas un futuro más ligero, más próspero y más alineado. Pero algo aún te atrae, algo, por sutil que sea, aún pesa. Y ese algo tiene un nombre silencioso: el pasado sin sanar. No se trata de vivir estancado en lo que fue, sino de reconocer que lo que aún vibra en tu interior sigue activo, incluso sin un recuerdo claro. El subconsciente no necesita recordar, repetir. Simplemente repite, y cuando intentas planificar el mañana sin escuchar primero los ecos del ayer, creas un conflicto vibracional, porque hay una parte de ti que avanza y otra que permanece estancada. La hipnosis cuántica no borra el pasado, lo replantea. No requiere revivir traumas, pero te permite, en un estado de conciencia expandido, acceder a las raíces emocionales que sustentan los patrones actuales y reorganizarlos. Es como si entraras en el archivo de tu propia historia y pudieras editar con cuidado lo malinterpretado. En este estado, el tiempo deja de ser lineal. El pasado se puede tocar sin dolor, se puede transformar energéticamente sin reabrirlo emocionalmente. Esto es lo que muchos llaman regresión simbólica, un viaje al punto vibracional donde todo comenzó, para instalar allí una nueva frecuencia, porque lo que permanece oculto seguirá exigiendo atención, y a menudo esta exigencia se presenta en forma de repetición, relaciones que se repiten, sentimientos de abandono que regresan, situaciones de escasez que se prolongan,
Sanar el pasado no se trata de volver atrás, se trata de cambiar tu forma de vibrar ahora. Se trata de liberar la carga emocional asociada a ese recuerdo. Y al hacerlo, abrir espacio para que el futuro se cree desde un campo más ligero, más libre y más accesible. Solo es posible programar lo nuevo cuando lo viejo ya no domina. Y este cambio ocurre silenciosamente, en lo profundo del subconsciente, donde no entran las palabras, pero donde la vibración adecuada lo transforma todo. Hay algo en ti que no siente, no piensa, no reacciona. Simplemente observa. Este algo no es ni pasivo ni neutral. Es creativo. Es el punto silencioso donde existen todas las posibilidades y donde una, solo una, se elige para hacerse realidad. La física cuántica denomina a este fenómeno colapso de la función de onda. Cuando no hay observador, todo se encuentra en un estado de potencial. Cuando hay observación, se manifiesta una realidad específica, no por casualidad, sino por coherencia vibracional. En la hipnosis cuántica, este observador interno se activa, porque al entrar en un estado alterado de conciencia, dejas de reaccionar a lo externo y empiezas a percibir lo que vibra en tu interior. Y es esta percepción, pura, sin juicios ni control, la que tiene el poder de derrumbar nuevas realidades. La mente en trance no está desconectada, está expandida, accede a dimensiones del campo donde las probabilidades son infinitas, y en este estado ya no es la memoria la que controla la experiencia, es la intención sentida, vibrada, sostenida por la presencia. Joe Dispenza nos recuerda que somos co-creadores, pero solo creamos conscientemente cuando dejamos de actuar en piloto automático, y esto no ocurre en la superficie de la mente, ocurre en lo profundo de la observación. Observar no es solo ver, es reconocer con todo el cuerpo. Es unirse con lo que percibes, y en este punto de fusión entre presencia y vibración, el campo responde, se reorganiza, refleja, dejas de ser reactivo, dejas de intentar sobrevivir a la realidad, y empiezas silenciosamente a moldearla, no por la fuerza, sino por decisión propia. Esta elección no se hace con palabras, se hace con frecuencia, y la frecuencia más poderosa es la que surge cuando observas de verdad, no lo que está afuera, sino lo que está vivo dentro de ti, porque al final, todo lo que observas conscientemente comienza a transformarse. Llega un momento en que las palabras sobran, cuando el discurso espiritual ya no consuela, cuando repetir afirmaciones empieza a sonar como un ruido lejano, incapaz de llegar a la esencia de lo que realmente sientes. Este momento, aunque incómodo, es sagrado. Es el momento en que el silencio empieza a hablar con más fuerza. No el silencio vacío de la ausencia o la represión, sino el silencio fértil, cargado de presencia, escucha y sensibilidad vibratoria. El subconsciente entiende este lenguaje. No se mueve lógicamente, se mueve con frecuencia, y la frecuencia más pura, refinada y poderosa suele venir sin sonido. Cuando entras en un estado alterado de percepción, ya sea mediante hipnosis cuántica, meditación profunda o respiración consciente, el silencio se convierte en un espacio de transición, un umbral entre lo que eras y lo que estás a punto de convertirte. No fuerza, permite. Greg Braden describe este punto como un estado de coherencia silenciosa, donde la emoción, el pensamiento y la intención se alinean en un único campo vibratorio. Y en este campo comienza la realineación. Las palabras pueden ser escudos, distracciones, intentos de controlar la realidad con argumentos, pero el silencio es rendición. Es confianza en lo invisible, es el lenguaje del alma cuando está lista para reorganizarse. En la hipnosis cuántica, este estado de silencio fértil suele ser inducido por largas pausas, respiraciones espaciadas, momentos en los que no hay nada que comprender, solo que sentir. Y es en este no hacer que todo comienza a reorganizarse en nuestro interior. Menos palabras, más vibración. Menos explicaciones, más escucha. Menos esfuerzo, más presencia. Porque el campo no responde a lo que dices, responde a lo que callas. Y este silencio, cuando es verdadero, sana, realinea, transforma. Hay una fuerza detrás de casi todo intento de cambio. Una fuerza que, aunque invisible, es responsable de gran parte de nuestra frustración espiritual, la resistencia. No es maldad, no es un enemigo. Solo protege lo que aún está herido. La mente crea resistencia cuando teme perder el control, ser invadida, revivir algo que le dolió. Y esta resistencia, aunque silenciosa, vibra con fuerza, vibra como una barrera, vibra como un no, oculto tras el sí que intentas afirmar. Pero hay otro camino, un camino que no confronta la resistencia, sino que la acepta. No fuerza el cambio, sino que lo permite. Este camino es el permiso lúcido. La rendición consciente, reemplazar el esfuerzo por la fluidez. Cuando dejas de luchar contra tu propio dolor, algo empieza a abrirse. Cuando le dices a tu cuerpo, está bien sentir esto ahora, se relaja. Y esta relajación es el comienzo de la sanación.
El modelo mental que transforma no es de rigidez, sino de flexibilidad. Neville Goddard afirmó que la imaginación es el principio creador de la realidad. Pero esta imaginación solo fluye cuando la mente es libre, entregada y receptiva. Cuando no intenta controlar la trama, sino que la experimenta desde dentro, con auténtica emoción. La imagen del bambú nos enseña. Se dobla con el viento, pero no se rompe. Baila con la fuerza que le llega, sin resistencia, sin endurecerse. Y por eso se mantiene en pie, porque la flexibilidad lo mantiene vivo. En la hipnosis cuántica, esta flexibilidad mental es esencial. Al entrar en trance con la disposición interna a sentir, sin querer controlar la experiencia, el subconsciente se abre. Comprende que no hay amenaza, comprende que puede recibir algo nuevo, y entonces lo permite. El permiso no es pasividad, es madurez vibracional. Es cuando ya no necesitas forzar nada, porque has aprendido que todo llega cuando el terreno está preparado. Y el terreno de la mente solo se prepara cuando hay entrega, cuando hay escucha, cuando hay un sí profundo, incluso ante lo que aún duele. Este sí transforma, porque es el sí del alma que dice, estoy lista para liberarme. Lo tenía todo para triunfar. Inteligencia, sensibilidad, valentía. Pero por alguna razón que él no podía explicar, cada paso hacia la prosperidad venía seguido de un retroceso, como si algo en su interior la arrastrara de vuelta a un lugar de silenciosa limitación. Era como si existiera una barrera invisible entre lo que soñaba y lo que podía vivir. Durante 2 décadas lo intentó. Se mudó de ciudad, estudió, leyó libros, tomó cursos, declaraba a diario que era digna, pero los ciclos continuaban. Entraba y salía de las oportunidades, creó y destruyó, conquistó y perdió. Fue entonces, ya cansada de la repetición, que encontró un espacio seguro donde la hipnosis cuántica se usaba no para dar órdenes, sino para acceder. Y en ese estado de profunda relajación, donde el tiempo parecía disolverse, emergió una imagen. No era racional, no estaba planeada, era simbólica, vívida, emotiva. Se vio a sí misma de niña, viendo a su madre llorar por no poder pagar las cuentas. La casa cargaba una tensión invisible, donde el dinero nunca era suficiente y el miedo era constante. En ese momento se dio cuenta. Su mente había asociado la prosperidad con el abandono de sus orígenes, con el peligro, con la culpa. No necesitaba comprender lógicamente, solo necesitaba sentir, solo necesitaba permitir que esa imagen fuera abrazada con compasión y luego reemplazada por otra, una nueva historia interior, donde la prosperidad era segura, compartida y luminosa. En los días y semanas siguientes no realizó grandes rituales, pero comenzó a narrar su vida de otra manera. Creó dentro de sí misma microhistorias donde el dinero era bienvenido, donde podía crecer sin traicionar a nadie, donde la abundancia era un reflejo de su amor, no una amenaza a su origen. Y poco a poco la vibración cambió, no como un milagro, sino como una nueva sintonía. Empezaron a llegar invitaciones, el flujo se estabilizó. El autosabotaje compulsivo antes habitual dio paso a decisiones conscientes, porque el campo cuántico responde a las historias, pero no a las que se cuentan con la boca, sino a las que se sostienen con el corazón. Y cuando la narrativa interna cambia, el mundo externo escucha y responde, con precisión, con coherencia, con nuevas posibilidades. La mente imagina, el corazón siente, pero es el cuerpo el que manifiesta. Durante mucho tiempo creímos que el cuerpo era simplemente una consecuencia, una estructura física guiada por las órdenes de la mente, pero Bruce Lipton revela algo más profundo. El cuerpo es un campo vivo de resonancia, un espacio sagrado donde las creencias se convierten en biología, donde los pensamientos se convierten en reacciones químicas, donde las emociones construyen o destruyen realidades. Cada célula de tu cuerpo escucha, y lo que escucha con más atención no es lo que dices, sino lo que vibras. No importa cuántas veces repitas una intención, si tu cuerpo vibra de miedo, inseguridad o culpa, seguirá emitiendo señales confusas al campo. Y por eso la hipnosis cuántica no solo funciona en la mente, funciona en el cuerpo en su conjunto. Reconecta sistemas, armoniza frecuencias, realinea patrones. Greg Braden nos muestra que la coherencia entre el corazón y el cerebro es la puerta de entrada al campo. Cuando el corazón emite una vibración amorosa y el cerebro se sincroniza con ella, todo el cuerpo se convierte en un laboratorio cuántico de manifestación. En este estado no solo imaginas, le das forma al campo con claridad, con presencia, con una firma energética coherente. Por eso la hipnosis cuántica no se trata de dormir, se trata de despertar. Despertar el cuerpo a un nuevo estado de conciencia. Despertar las células a nuevas posibilidades. Despertar el sistema a una realidad donde el sufrimiento ya no es la norma aceptada. Eres un programador. Tu subconsciente es el software. Tu cuerpo es el hardware.
Y juntos estos tres elementos construyen lo que llamas vida. La invitación entonces no es solo a repetir mantras, es a reescribir códigos, con técnica, con conciencia, con presencia, porque todo lo que siembras en tu campo interior, con verdad emocional, con alineación vibracional, con integridad entre lo que sientes, piensas y deseas, florece en el campo exterior con precisión. Esta es la semilla vibracional que transforma, y ya está en tus manos, o mejor dicho, ya está dentro de ti.